Los soldados Kalin de piel azul corrían por los pasillos en llamas de su nave de mando. Las explosiones sacudían la nave mientras los cazas Borak desgarraban su casco con rayos de energía. El capitán Nico se presionó la mano contra una herida sangrante en su brazo mientras llegaba al puerto. «Informe de estado», gritó por encima del ruido de las alarmas. «3 naves más destruidas, señor», respondió su oficial de comunicaciones, con la voz temblorosa. «Los Borak están atravesando nuestra flota de defensa como si fuera papel. Hemos perdido el 60% de nuestras fuerzas en solo 2 horas». Nico miró la pantalla táctica. Puntos rojos que representaban naves enemigas rodeaban los pocos puntos azules restantes de la flota Kalin. Las pacíficas naves comerciales y de exploración de su pueblo no eran rival para las máquinas de guerra del Imperio Borak. En la pantalla principal, vio como otro crucero Kalin explotaba en una bola de fuego. La tripulación de 30,000 personas desapareció en segundos. Su corazón se encogió al comprenderlo. Iban a perder esta batalla. Iban a perderlo todo. El Imperio Borak se había estado expandiendo por la galaxia durante 500 años. Conquistaban civilizaciones débiles y esclavizaban a sus poblaciones. Nadie había logrado enfrentarlos con éxito. La República Kalin, con sus 12 pacíficos sistemas estelares, era solo otro objetivo para su interminable hambre de conquista. «Señor, estamos recibiendo un mensaje desde la superficie de Kalin Prime», dijo la oficial de comunicaciones. «El Alto Consejo solicita una evacuación inmediata. Dígales que no podemos romper el bloqueo Borak», respondió Nico. «Nuestras naves están siendo destruidas demasiado rápido». Otra explosión sacudió el puente. Saltaron chispas de los paneles de control dañados. La gravedad artificial de la nave parpadeó por un momento, haciendo que todos tropezaran. «Brecha en el casco en la cubierta 7», informó el oficial de control de daños. «Los campos de fuerza de emergencia están aguantando, pero a duras penas». Nico se aferró a los brazos de su silla de mando. Había servido en la fuerza de defensa Kalin durante 20 años, pero nada lo había preparado para este nivel de destrucción. Su gente eran exploradores y comerciantes, no guerreros. Habían construido su civilización sobre la paz y la cooperación con otras especies. «Capitán», exclamó su oficial táctico. «La nave insignia Borak se está moviendo a una posición de bombardeo sobre el planeta. Se están preparando para disparar sobre nuestras ciudades». A través del visor principal, Nico pudo ver el masivo acorazado Borak. Era 5 veces más grande que su propia nave, cubierto de armas y blindaje. Su sola visión lo llenó de pavor. Debajo de ellos, Kalin Prime era el hogar de 4.000 millones de civiles inocentes, hombres, mujeres y niños que nunca habían hecho daño a nadie. Los Borak los matarían a todos o se los llevarían como esclavos. Cualquiera de los dos destinos era demasiado horrible para imaginar. «Abra un canal a todas las naves», ordenó Nico. Los pocos capitanes Kalin que quedaban aparecieron en su pantalla. Sus rostros mostraban el mismo miedo y desesperación que él sentía. «Amigos míos», dijo Nico, «todos sabemos cómo terminará esto. Nuestras naves no pueden igualar su potencia de fuego, pero podemos ganar tiempo para nuestra gente en la superficie. Cada minuto que sigamos luchando es un minuto más para que encuentren refugio». Los otros capitanes asintieron sombríamente. Comprendían su deber. «Ha sido un honor servir con todos ustedes», continuó Nico. «Que nuestro sacrificio signifique algo». El canal se cerró. Nico se volvió hacia su oficial de comunicaciones. «Envíe un último mensaje al alto mando en Kalin Prime. Dígale a la presidenta Vale que hicimos nuestro mejor esfuerzo». Mientras su oficial trabajaba en su consola, otra nave Kalin explotó en la pantalla táctica. Solo quedaban 8 naves de su flota original de 40. En la superficie del planeta, la presidenta Vale estaba sentada en el búnker subterráneo que servía como centro de mando de emergencia. Llegaban informes de todo el planeta. Las fuerzas terrestres Borak habían aterrizado en 12 ciudades importantes. Sus soldados eran asesinos despiadados que no mostraban piedad con los civiles. «Señora presidenta», dijo su ayudante, «el capitán Nico envía su informe final. La flota de defensa está destruida. El bombardeo orbital comenzará pronto». Vale cerró los ojos. A sus 70 años, había liderado a su pueblo a través de muchos desafíos, pero nunca algo como esto. Los Kalin siempre habían creído que la razón y la diplomacia podían resolver cualquier problema.
Estaban equivocados. Señora, dijo la directora de comunicaciones, todavía estamos recibiendo ofertas de condolencias de otras civilizaciones galácticas. La Federación Centuri envía sus pensamientos y oraciones. La Alianza Omega nos desea lo mejor en estos tiempos difíciles. Pero ninguna ayuda real, dijo Vale con amargura. Ni naves, ni armas, ni apoyo. Solo palabras vacías. La verdad era que nadie quería luchar contra el Imperio Borak. Todas las grandes potencias de la galaxia habían decidido que era mejor permanecer neutrales que arriesgar su propia destrucción. El pueblo Kalin estaba solo. Señora Presidenta, continuó la directora de comunicaciones, tengo una idea más. Podríamos enviar una llamada de socorro general en todas las frecuencias de emergencia, no solo a los gobiernos, sino a cualquiera que pueda estar escuchando. Vale la miró con ojos cansados. ¿De qué serviría eso? Si las grandes potencias no nos ayudan, ¿por qué lo haría alguien más? Quizás haya alguien ahí fuera con quien aún no hemos contactado. Alguien a quien le importen más las vidas inocentes que la seguridad común. Vale pensó por un momento. Sobre ellos, podía oír el sonido distante de las explosiones mientras las bombas Borak caían sobre su ciudad natal. Su gente estaba muriendo. Tenía que intentarlo. Hágalo, dijo. Envíe la llamada de socorro. Cuéntele a la galaxia lo que está sucediendo. La directora de comunicaciones trabajó rápidamente en su consola. En minutos, había preparado un mensaje que se transmitiría por todas las frecuencias conocidas de la galaxia. Grabando ahora, señora Presidenta. Vale se levantó y se enfrentó al dispositivo de grabación. Pensó en sus 4.000 millones de ciudadanos que contaban con él. Pensó en los niños que se escondían en sótanos mientras los soldados enemigos los buscaban. Soy la Presidenta Vale de la República Kalin, comenzó. Estamos bajo el ataque del Imperio Borak. Nuestra flota de defensa ha sido destruida. Nuestras ciudades están ardiendo. En unas pocas horas, nuestra civilización dejará de existir. Pedimos a cualquier especie capaz de proporcionar asistencia militar que, por favor, nos ayude. No hemos cometido ningún crimen contra nadie. Solo buscamos vivir en paz. Si hay alguien ahí fuera que crea que las vidas inocentes importan, por favor, ayúdenos. Se nos acaba el tiempo. El mensaje fue enviado. Viajó a través de la galaxia a la velocidad de la luz, llegando a estaciones de monitoreo en miles de mundos. La mayoría de los gobiernos que lo recibieron lo archivaron y lo olvidaron. Las potencias galácticas ya habían tomado su decisión. Pero en un pequeño planeta azul en un sistema que las grandes civilizaciones apenas conocían, el mensaje fue recibido por la estación de monitoreo del espacio profundo 7 de la Tierra. El comandante Blake estaba terminando su turno de noche cuando la transmisión alienígena llegó a través de su equipo. Blake llevaba 5 años monitoreando las comunicaciones espaciales. Había escuchado mensajes de decenas de especies alienígenas, pero nunca nada como este. La desesperación en la voz de la líder alienígena era clara, incluso a través del software de traducción. Inmediatamente reenvió el mensaje al Comando de Defensa de la Tierra. En una hora, había llegado a los más altos niveles del gobierno humano. El Consejo de Defensa de la Tierra convocó una reunión de emergencia. El almirante Hayes se sentó en la mesa de conferencias con los otros líderes militares. Todos habían escuchado la llamada de socorro Kalin varias veces. Caballeros, dijo el secretario de Defensa Morgan, tenemos una decisión que tomar. ¿Respondemos a esta llamada de auxilio? Apenas sabemos nada de política galáctica, dijo el general Parker. Involucrarnos en una guerra alienígena podría ser peligroso para la Tierra. Pero de verdad podemos quedarnos aquí sin hacer nada mientras masacran a gente inocente. Preguntó el almirante Hayes. El mensaje decía que 4.000 millones de civiles están en riesgo. La sala quedó en silencio. Cada persona allí entendía el peso de la decisión. La Tierra había desarrollado recientemente el viaje superlumínico. Eran nuevos en la comunidad galáctica y aún no habían contactado con la mayoría de las civilizaciones alienígenas. ¿Qué sabemos de estos Borak? Preguntó Morgan. El director de inteligencia Collins abrió un archivo. No mucho. Parecen ser un imperio militar que se ha expandido durante siglos. Esclavizan a las poblaciones conquistadas y despojan a los planetas de sus recursos. Según todos los informes, son extremadamente peligrosos. ¿Y los Kalin? Una civilización pacífica de comerciantes.
12 sistemas estelares. Mayormente humanoides herbívoros. Sin historial de agresión o guerra. Parecen ser exactamente lo que su presidenta afirma, víctimas inocentes. El almirante Hayes se puso de pie. He pasado toda mi carrera preparando las defensas de la Tierra. Hemos construido nuestras flotas para proteger vidas inocentes. Si no vamos a usar esas flotas para ayudar a otros cuando lo necesitan desesperadamente, entonces ¿de qué servimos? El debate continuó durante otra hora. Finalmente, el secretario Morgan convocó a una votación. La decisión fue reñida, pero la humanidad eligió actuar. 2 días después, el almirante Hayes estaba en el puente de su nave insignia, la US Defiant. A su alrededor, otras 11 naves de guerra de la Tierra se preparaban para la primera misión militar interestelar de la humanidad. La flota era pequeña en comparación con las grandes potencias galácticas, pero cada nave fue construida con siglos de experiencia militar humana. Pongan rumbo al sistema Kalin, ordenó Hayes. Velocidad máxima. Mientras la flota saltaba al viaje superlumínico, Hayes se preguntó si llegarían a tiempo para marcar alguna diferencia. El mensaje Kalin había sido desesperado, y eso había sido hacía 3 días. Por lo que sabía, la batalla ya podría haber terminado. Pero el almirante Hayes estaba decidido a intentar. La humanidad había respondido a la llamada. Parte 2. Subestimación y llegada. El general supremo Rex del Imperio Borak estaba en su cámara de mando a bordo de la masiva nave de conquista Trueno Oscuro. El puente estaba bañado en una luz roja y lleno del sonido de sus oficiales coordinando el asalto final a Kalin. A través del enorme ventanal, podía ver el planeta ardiendo abajo. General, se acercó su oficial de inteligencia con una tableta de datos. Hemos interceptado comunicaciones que indican que alguien ha respondido a la señal de socorro Kalin. Rex giró su enorme cuerpo hacia el oficial. Los Borak eran una raza guerrera, de 2,5 metros de altura, con una piel gris y gruesa y músculos poderosos. Sus rostros estaban marcados por cicatrices de combates rituales, y sus ojos brillaban con un rojo intenso en la tenue luz de sus naves. Explícate, exigió Rex, con su voz profunda y amenazante. Una especie llamada humanos de un planeta llamado Tierra. Parece que están enviando naves militares para ayudar a los Kalin. Rex se rió, un sonido como de metal rechinando. ¿Humanos? Nunca he oído hablar de ellos. Muéstrame lo que contienen nuestras bases de datos sobre esta especie. El oficial de inteligencia activó una pantalla holográfica. Un pequeño planeta azul apareció, girando lentamente. Los datos se desplazaban a su lado en texto moral. Son una especie contactada recientemente, general. Civilización de un solo planeta. Alcanzaron el viaje superlumínico hace solo 50 años. No tienen victorias militares registradas en conflictos galácticos. Su tecnología parece primitiva en comparación con las potencias galácticas establecidas. Rex estudió la pantalla con diversión. ¿Cuántas naves están enviando? Nuestros sensores de largo alcance detectan 12 naves acercándose al sistema. ¿12 naves? Rex se rió de nuevo. Para enfrentarse a nuestra flota de conquista de 200 naves. Estos humanos deben ser muy valientes o muy estúpidos. Su oficial táctico dio un paso al frente. General, deberíamos redirigir fuerzas para hacer frente a esta amenaza. ¿Amenaza? Los ojos rojos de Rex brillaron con claridad. Envía al escuadrón de patrulla 7 para interceptar a estos humanos. Que el comandante Rex los destruya rápidamente. No quiero que esta molestia menor retrase nuestro programa de conquista. Sí, general. Mientras sus oficiales transmitían las órdenes, Rex se volvió para observar el bombardeo de Kalin. Las naves humanas ni siquiera merecían su atención personal. En 500 años de conquista, el Imperio Borak nunca había sido desafiado seriamente por ninguna especie. Estos recién llegados aprenderían por qué. Mientras tanto, en los búnkeres subterráneos de Kalin Prime, la presidenta Vale recibió una noticia que hizo que sus corazones se aceleraran de esperanza. Los Kalin tenían 2 corazones, y ambos latían rápidamente mientras procesaba la información. Señora Presidenta, dijo emocionada su directora de comunicaciones, hemos recibido una respuesta a nuestra llamada de socorro. Una especie llamada humanos está enviando ayuda militar. Vale se había estado preparando para la evacuación final de los funcionarios del gobierno a refugios profundos. La noticia la detuvo en seco. ¿Humanos? Nunca he oído hablar de esta especie. ¿Qué muestran nuestros registros sobre ellos?
Su ayudante trabajó rápidamente en un terminal de computadora. Muy poca información, señora. Parecen ser una civilización contactada recientemente de un solo planeta, sin historial militar significativo en los registros galácticos. Sus clasificaciones tecnológicas se consideran básicas en comparación con las grandes potencias. Vale sintió que su esperanza comenzaba a desvanecerse. ¿Cuántas naves están en pie? 12 naves, señora. La presidenta se sentó pesadamente en su silla. 12 naves contra la masiva flota Borak, que ya había destruido su fuerza de defensa de 40 naves. Parecía más un gesto de simpatía que una ayuda real. Al menos a alguien le importó lo suficiente como para intentarlo, dijo en voz baja. Aunque no puedan salvarnos, están dispuestos a arriesgar sus vidas por extraños. Eso significa algo. Muy por encima del planeta, el espacio alrededor de Kalin Prime estaba lleno de escombros de naves destruidas. Los cazas Borak patrullaban la zona, buscando cualquier nave Kalin restante. Los pocos supervivientes de la flota de defensa se escondían en campos de asteroides o detrás de las lunas del planeta. La nave del capitán Nico era una de las últimas 3 naves Kalin todavía operativas. La tripulación de su puente se había reducido a la mitad y el soporte vital estaba fallando. Estaban usando el campo magnético del planeta para esconderse de los sensores Borak. Capitán, informó su oficial de comunicaciones, estoy detectando nuevas firmas de naves entrando en el sistema. La configuración no coincide con ningún diseño Borak o Kalin conocido. Nico miró su pantalla táctica. 12 nuevos contactos se acercaban desde el borde del sistema. Las naves se movían en una formación cerrada, dirigiéndose directamente hacia la flota Borak. ¿Podrían ser estos los humanos que la presidenta Vale mencionó en su última transmisión? Posiblemente, señor. Pero 12 naves contra toda la flota de conquista Borak serán destruidas en minutos. Nico observó la pantalla con sentimientos encontrados. Agradecía que alguien hubiera respondido a su llamada, pero no quería ver a más gente buena morir inútilmente. El almirante Hayes estaba en el puente de la Cruz de Fayette mientras su flota salía de viaje supersónico en el borde del sistema Kalin. La vista que lo recibió hizo que apretara la mandíbula contra la cara. El hermoso mundo azul de Kalin Prime estaba cubierto de un océano. Escombros orbitales llenaban el espacio alrededor del planeta. Los restos de naves destruidas flotaban por todas partes, testimonio de la batalla que ya había terminado. Informe táctico, ordenó Hayes. La teniente comandante Davis trabajó en su estación. Señor, cuento aproximadamente 200 naves Borak en el sistema. Han establecido un bloqueo completo alrededor del planeta. También detecto lo que parece ser un bombardeo orbital en curso sobre los centros de población. Hayes sintió que sus manos se convertían en puños. Había servido en la Fuerza de Defensa de la Tierra durante 25 años, luchando contra piratas y especies hostiles que amenazaban las colonias humanas. Pero nunca había visto una destrucción a esta escala. ¿Alguna señal de fuerzas Kalin supervivientes? Los sensores detectan 3 naves escondidas en el campo magnético del planeta. Parecen estar gravemente dañadas. Comunicaciones. ¿Puede establecer contacto con los supervivientes Kalin? Trabajando en ello, señor. Hayes estudió la pantalla táctica. 200 naves enemigas contra sus 12. Las probabilidades eran imposibles según cualquier cálculo normal, pero la doctrina militar humana no se basaba en cálculos. Señor, informó el oficial de comunicaciones, tengo contacto con una nave Kalin. Su capitán desea hablar con usted. El rostro del capitán Nico apareció en la pantalla principal. El alienígena de piel azul parecía agotado y herido, pero sus ojos mostraban determinación. Almirante Hayes, dijo Nico, soy el capitán Nico de la Fuerza de Defensa Kalin. Debo advertirle que la flota Borak es masiva. Sus 12 naves no pueden luchar contra todos ellos. Deberían retirarse mientras puedan. Hayes miró al capitán alienígena con respeto. Incluso enfrentando una muerte segura, el Kalin intentaba proteger a otros. Capitán Nico, aprecio su preocupación, pero mi especie no abandona a gente inocente para que sea masacrada. Vinimos aquí para ayudar, y eso es lo que pretendemos hacer. Pero, almirante, no lo entiendo. El Imperio Borak nunca ha sido derrotado. Sus naves son poderosas y sus guerreros son despiadados. Han conquistado cientos de mundos. Hayes sonrió sombríamente. Capitán, nunca antes se han enfrentado a los humanos. Eso está a punto de cambiar. Antes de que Nico pudiera responder, el oficial táctico lanzó una advertencia.
Almirante. Escuadrón de patrulla Borak acercándose. 8 naves se mueven para interceptar. Hayes se volvió hacia su tripulación. Puestos de combate. Todas las naves a formación de combate. Prepárense para enfrentar al enemigo. En toda la flota humana, las luces de advertencia parpadearon en rojo mientras las tripulaciones corrían a sus posiciones de combate. Las naves de la primera flota de guerra de la Tierra no eran elegantes ni hermosas como las de otras civilizaciones galácticas. Estaban construidas como fortalezas, diseñadas para luchar y sobrevivir en el vacío del espacio. El comandante Rex lideraba el escuadrón de patrulla Borak con confianza. Sus 8 naves eran más que suficientes para manejar 12 naves primitivas de una especie desconocida. Los Borak se habían enfrentado a innumerables enemigos a lo largo de los siglos, y ninguno había presentado un verdadero desafío. Apunten a la nave humana más grande. Destruyanla primero para quitar su moral. Las naves Borak abrieron fuego con sus armas de energía. Rayos de plasma rojo surcaron el espacio hacia la flota humana. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos los observadores del sistema. Las naves humanas no intentaron esquivar ni nada. En cambio, aceleraron directamente hacia el escuadrón Borak, su grueso blindaje absorbiendo el fuego enemigo. A medida que acortaban la distancia, las naves humanas abrieron fuego con armas diferentes a todo lo que la galaxia había visto. Proyectiles sólidos lanzados desde aceleradores magnéticos se estrellaron contra las naves Borak a velocidades increíbles. La energía cinética fue devastadora, perforando escudos y blindajes que habían protegido a los Borak durante siglos. Ojivas explosivas diseñadas para destruir las fortificaciones más pesadas de la Tierra destrozaron las naves enemigas. En menos de 5 minutos, las 8 naves Borak estaban destruidas o inutilizadas. La flota humana continuó avanzando sin disminuir la velocidad, dirigiéndose directamente hacia la fuerza principal Borak. La última transmisión del comandante Rex estaba llena de pánico e incredulidad. Estos humanos, sus armas, ¿cómo es esto posible? El general supremo Rex recibió la noticia de la destrucción de su escuadrón de patrulla con una conmoción que rápidamente se convirtió en miedo. Nadie había destruido naves Borak con tanta facilidad. ¡Imposible!, rugió. 12 naves primitivas no pueden destruir 8 de las nuestras. Su oficial de inteligencia revisó los datos de la batalla con creciente preocupación. General, las armas humanas parecen basarse en energía cinética en lugar de plasma o rayos de energía. Sus naves están fuertemente blindadas y construidas para el combate cercano. Esto no se parece a ninguna tecnología militar que hayamos encontrado. Rex miró fijamente la pantalla táctica que mostraba a la flota humana acercándose. Estos no eran los primitivos débiles que había esperado. Estos humanos luchaban como algo completamente diferente. Preparen la flota para la batalla, ordenó. Todas las naves, a formación de combate. Estos humanos quieren luchar. Pues tendrán su lucha. El capitán Nico observó la batalla desde su escondite con asombro. 12 naves humanas acababan de destruir 8 naves Borak sin sufrir daños significativos. Parecía imposible, pero la evidencia estaba allí mismo en sus sensores. Capitán, dijo su oficial táctico maravillado, los humanos continúan hacia la flota principal Borak. No se están retirando. Nico miró las probabilidades. 12 naves contra casi 200. Según toda lógica, los humanos deberían estar huyendo para salvar sus vidas. En cambio, estaban acelerando hacia una muerte segura. A menos que supieran algo sobre la guerra que el resto de la galaxia desconocía. El almirante Hayes estudió la formación enemiga mientras su flota se acercaba. Las naves Borak estaban dispuestas en líneas de batalla tradicionales, diseñadas para intercambios de armas de energía a larga distancia. Era exactamente lo que los analistas militares humanos habían esperado al estudiar las bases de datos alienígenas capturadas. A todas las naves, transmitió Hayes, ejecuten el patrón de ataque. Apunten primero a sus naves de mando. Recuerden, no solo luchamos por nosotros mismos. Hoy luchamos por 4.000 millones de personas inocentes que no pueden luchar por sí mismas. La flota humana se dividió en 3 grupos y aceleró hacia la formación Borak. Las naves de la Tierra habían venido a la Tierra y estaban a punto de mostrarle a la galaxia lo que los humanos habían aprendido en siglos de luchar entre ellos. La flota principal Borak se movió a formación de batalla mientras el almirante Hayes dividía sus 12 naves en 3 grupos de ataque. El general supremo Rex observaba desde su nave insignia con creciente preocupación.
La fácil destrucción de su escuadrón de patrulla había sacudido su confianza, pero todavía comandaba casi 200 naves de guerra. Todas las naves, prepárense para la batalla, ordenó Rex. Concentren el fuego en las naves humanas. No dejen que se acerquen. Las naves Vorak abrieron fuego con sus cañones de plasma. Cientos de rayos de energía surcaron el espacio hacia las naves humanas que se acercaban. El cielo nocturno alrededor de Kalin Prime se iluminó como un espectáculo de luces mortal, pero las naves humanas no se comportaron como ningún enemigo que los Vorak hubieran enfrentado antes. En lugar de mantener la distancia e intercambiar fuego de largo alcance, aceleraron directamente hacia la formación enemiga. Su grueso blindaje absorbió los rayos de plasma mientras cerraban la brecha. El capitán Morris comandaba el destructor US Vengeance, liderando el grupo de ataque izquierdo. Había estudiado las tácticas Vorak durante el viaje a Kalin Prime y conocía su debilidad. Luchaban como duelistas, prefiriendo líneas de batalla formales y combates de rol. Los humanos habían aprendido lecciones diferentes sobre la guerra. Todas las naves, ejecuten la maniobra de flanqueo alfa, transmitió Morris. Apunten primero a sus naves de suministro. Los destructores humanos rodearon la línea de batalla principal Vorak, usando su velocidad superior para alcanzar la retaguardia enemiga. Los Vorak habían posicionado sus naves de municiones y combustible detrás de su flota principal, pensando que estarían a salvo. Se equivocaban. La US Vengeance y sus naves hermanas se abalanzaron sobre las naves de suministro Vorak con una potencia de fuego devastadora. Las explosiones se propagaron por la formación enemiga mientras las naves de municiones detonaban en masivas bolas de fuego. Sin suministros, la flota Vorak quedaría indefensa en cuestión de horas. ¡Imposible!, rugió Rex mientras veía cómo destruían su tren logístico. Ningún guerrero honorable ataca primero las naves de suministro, intentó explicar su oficial táctico. General, los humanos no están luchando según los protocolos de guerra galácticos estándar. Parecen estar apuntando a nuestros puntos más débiles en lugar de enfrentarse a nuestras naves más fuertes. Rex nunca se había encontrado con tales tácticas. En 500 años de conquista, los Vorak siempre se habían enfrentado a enemigos que luchaban con honor y coraje. Enfrentaban fuerza con fuerza, nave contra nave en valiosas batallas. Estos humanos luchaban como animales. Mientras tanto, el almirante Ares lideraba el grupo central directamente hacia la nave insignia. El masivo acorazado enemigo era 3 veces más grande que la US Defiant, erizado de armas y montaje. Debería haber sido un objetivo imposible para un solo crucero humano. Señor, exclamó la teniente comandante Davis, la nave insignia enemiga está lanzando daños. Cientos de pequeñas naves de ataque Vorak salieron de los hangares del acorazado. Se abalanzaron sobre las naves humanas como insectos furiosos, sus pilotos ansiosos de gloria en el combate singular. Desplieguen nuestros cazas, ordenó Ares. Muéstrenles cómo los pilotos de la Tierra manejan los combates aéreos. Los cazas humanos lanzados desde sus portaaviones eran más pequeños y menos elegantes que las naves Vorak, pero estaban pilotados por aviadores entrenados en los cielos mortales de la Tierra, donde el combate aéreo se había perfeccionado a lo largo de 2 guerras mundiales e innumerables conflictos mundiales. La batalla espacial se convirtió en un caos de naves girando y girando. Los pilotos Vorak intentaron enfrentarse a los humanos en honorables combates singulares, pero los cazas de la Tierra trabajaban en equipos coordinados. Utilizaban tácticas desarrolladas en la atmósfera de su mundo natal, donde la supervivencia importaba más que la gloria. Ataques de 2 contra 1. Gritó el líder de vuelo Johnson por la radio. Nada de peleas justas. No estamos aquí para demostrar lo valientes que somos. Estamos aquí para ganar. Los cazas humanos arrasaron los escuadrones Vorak con una eficiencia despiadada. Utilizaron ataques coordinados, tácticas de golpe y fuga, e incluso ataques de embestida cuando se les agotaba la munición. En 30 minutos, el espacio alrededor de la nave insignia estaba lleno de restos de cazas Vorak destruidos. En el flanco derecho, el comandante Price lideró el tercer grupo de ataque humano contra el escuadrón de cruceros Vorak. Las naves enemigas intentaron mantener su formación de línea de batalla, pero los humanos no tenían intención de librar un enfrentamiento tradicional. La US Thunder y sus escoltas aceleraron más allá de los cruceros Vorak, luego invirtieron repentinamente el rumbo y atacaron por detrás. Las naves enemigas tuvieron que girar toda su formación para enfrentar esta nueva amenaza, exponiendo sus flancos a los otros grupos humanos. Apunten a sus secciones de motores, ordenó Price. Incapacítenlas. No las destruyan todavía.
Las armas humanas apuntaron a los sistemas de propulsión Borak con precisión quirúrgica. Nave tras nave se encontró inutilizada, incapaz de maniobrar o retirarse. Todavía eran peligrosas, pero ya no eran útiles. Rex observaba cómo su flota era sistemáticamente destruida y no podía entender lo que estaba sucediendo. Estos humanos luchaban sin honor, sin dignidad, sin ningún respeto por las tradiciones de la guerra galáctica. General, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo solicitudes de rendición de 12 de nuestros cruceros. Están inutilizados y solicitan cuartel. ¿Rendición? Rex apenas podía pronunciar la palabra. Los guerreros Borak no se rinden. Dígales que luchen hasta la muerte, pero sus oficiales comenzaban a dudar de su comandante. Nunca habían visto naves Borak destruidas con tanta facilidad. Los humanos parecían anticipar cada movimiento, contrarrestar cada táctica y explotar cada vida. El capitán Nico observaba la batalla desde su escondite detrás de la luna de Calvin. Sus sensores apenas podían seguir a las veloces naves humanas mientras abrasaban la formación humana. Capitán, dijo su oficial táctico asombrado, los humanos han destruido e inutilizado más de 60 naves Borak en menos de 2 horas. Sus propias pérdidas son mínimas. Nico no podía creer lo que estaba viendo. El poderoso Imperio Borak, conquistadores de cientos de mundos, estaba siendo derrotado por 12 naves de una especie de la que nadie había oído. ¿Cómo es esto posible?, se preguntó a sí mismo. En la superficie de Kalin Primo, la presidenta Vale recibió informes de la batalla espacial con creciente esperanza de su vida. Los humanos no solo estaban luchando contra los Borak, estaban ganando. Señora presidenta, dijo emocionada su ayudante, nuestros observadores informan que la flota humana ha roto la línea de batalla. Las naves enemigas están en plena retirada. Vale sintió lágrimas en los ojos. Después de días de desesperación, viendo morir a su gente y arder su civilización, finalmente había esperanza. Pero la batalla aún no había terminado. Rex se dio cuenta de que sus tácticas tradicionales eran inútiles contra estos guerreros humanos. Si quería ganar, necesitaba cambiar su enfoque. A todas las naves, transmitió, abandonen la lucha en formación. Rodeen las naves humanas. Usen nuestra superioridad numérica para abrumarlos. Las naves Borak restantes rompieron sus líneas de batalla y comenzaron a pulular alrededor de la flota humana. No podían igualar las tácticas humanas, pero todavía tenían superioridad numérica. Si podían atrapar a las naves humanas y atacar desde todos los lados, aún podrían ganar. El almirante Hayes vio el cambio de táctica del enemigo y sonrió sombríamente. Los Borak estaban aprendiendo, pero todavía pensaban como alienígenas que nunca se habían enfrentado a una especie que vivía y respiraba la guerra. A todas las naves, transmitió Hayes, ejecuten la formación defensiva Charlie. Muéstrenles por qué los humanos sobrevivieron como depredadores alfa en su mundo natal. Las 12 naves humanas se movieron a una formación esférica cerrada, con sus naves más pesadas en el exterior y sus portaaviones protegidos en el centro. A medida que las naves Borak se acercaban desde todas las direcciones, los humanos demostraron otra lección de la sangrienta historia de la Tierra. Cuando estaban rodeados y superados en número, los humanos no entraban en pánico. Se volvían más peligrosos. Las naves humanas dispararon en todas direcciones simultáneamente, sus computadoras de puntería rastreando docenas de naves enemigas. Sus armas habían sido diseñadas para penetrar las defensas más fuertes que la Tierra podía construir, y el blindaje Borak ofrecía poca protección. El espacio alrededor de la flota humana se convirtió en un campo de exterminio. Cualquier nave Borak que se acercara al alcance era destruida o inutilizada en segundos. Los humanos luchaban como una manada de lobos rodeada de ovejas. Mortales, coordinados y absolutamente despiadados. ¡Imposible!, gritó Rex mientras veía explotar otro escuadrón de sus naves. Son solo 12 naves. Su oficial de inteligencia estudiaba los datos de la batalla con creciente horror. General, estoy analizando sus patrones de combate. Estos humanos no luchan como ninguna especie galáctica conocida. Sus tácticas son despiadadas. Apuntan a los puntos débiles, usan el engaño, coordinan ataques y no muestran vacilación en sacrificar naves dañadas para obtener una ventaja táctica. ¿Qué clase de especies son? El oficial de inteligencia miró a su comandante con miedo en los ojos. General, creo que nos hemos encontrado con una especie que ha pasado toda su historia evolutiva perfeccionando el arte de la guerra. Cada táctica que usan, cada estrategia que emplean,
sugiere una civilización que ha estado luchando constantemente durante miles de años. Rex sintió un escalofrío recorrer su enorme cuerpo. El Imperio Borak había conquistado la galaxia porque eran más fuertes y más agresivos que otras especies. Pero estos humanos eran algo diferente. No eran solo guerreros. Eran los guerreros definitivos. La batalla continuó durante otra hora, pero el resultado ya no estaba allí. La flota Borak estaba siendo sistemáticamente destruida por un enemigo que luchaba con un nivel de habilidad y crueldad que nunca había encontrado. El capitán Morris lideró a sus destructores en un asalto final contra los cruceros Borak restantes. Las naves enemigas intentaron retirarse, pero los humanos las persiguieron sin descanso. Señor, exclamó su oficial táctico, la nave insignia enemiga está intentando escapar del sistema. Morris miró el masivo acorazado Borak mientras intentaba separarse de la batalla. Pensó en los 4.000 millones de inocentes en Kalim Prime que habían sufrido el bombardeo Borak. Todas las naves, persigan a la insignia. No dejen que escape. Estos monstruos vinieron aquí para asesinar a gente inocente. No tienen derecho a huir cuando la lucha se vuelve en su contra. La flota humana abandonó los restos inutilizados de la fuerza Borak y persiguió a la nave insignia de Rex. El gran acorazado era rápido, pero las naves humanas eran más rápidas y maniobrables. El almirante Hayes abrió un canal de comunicación con el comandante Borak que huía. General Supremo Rex, dijo Hayes, con su voz fría y mortal. Viniste a este sistema para masacrar a gente inocente. Destruiste su flota de defensa y bombardeaste sus ciudades. Ahora quieres huir como un cobarde cuando te enfrentas a una oposición real. El rostro de Rex apareció en la pantalla, retorcido por la rabia. No sabes nada de honor humano. Luchas como una bestia. Hayes sonrió sin cariño. Tienes razón. Luchamos como bestias. Somos las bestias que salieron de las cuevas y conquistaron nuestro planeta entero. Somos las bestias que convirtieron la guerra en una ciencia. Y ahora vas a aprender por qué todas las especies depredadoras de la historia de la Tierra aprendieron a temernos. La flota humana se cerró sobre la nave insignia Borak como una manada de cazadores rodeando su presa. La noticia de la derrota del General Supremo Rex llegó al mundo natal Borak 3 días después. El emperador Caín se sentó en su trono de metal negro, escuchando los informes con creciente ira. El masivo gobernante del Imperio Borak no había sentido miedo en 200 años. Pero estos humanos habían hecho algo imposible. Explíquenme cómo Rex perdió 200 naves contra 12 naves primitivas, exigió Caín, su voz resonando por la sala del trono. El ministro de guerra Drax tembló mientras entregaba el informe. Su majestad, los humanos no lucharon según ningún protocolo de guerra galáctico conocido. Usaron tácticas que nuestros comandantes nunca habían encontrado. Apuntaron a las naves de suministro, usaron ataques coordinados y no mostraron piedad con las naves inutilizadas. Caín se levantó de su trono, su enorme figura elevándose sobre sus consejeros. Tráiganme todo lo que sabemos sobre esta especie llamada humanos. En cuestión de horas, los analistas de inteligencia Borak habían recopilado toda la información sobre la Tierra y sus habitantes. Lo que encontraron los dejó helados. Su Majestad, informó el director de inteligencia Zan, hemos descubierto información preocupante sobre la historia humana. Según las bases de datos galácticas, esta especie ha estado en guerra constante desde que desarrollaron la civilización. Caín estudió las pantallas holográficas que mostraban la sangrienta historia de la Tierra. Guerras, batallas y conflictos llenaban cada página de los registros humanos. La mayoría de las especies tienen quizás de 10 a 20 conflictos importantes durante su desarrollo, continuó Zan. Los humanos han librado más de 15,000 guerras documentales. Han perfeccionado armas de destrucción masiva, desarrollado estrategias militares que otras especies consideran imposibles y convertido la guerra en una ciencia. Imposible, dijo Caín, pero su voz carecía de convicción. Ninguna especie podría sobrevivir a una guerra tan constante. Eso es lo que los hace tan peligrosos, Su Majestad. No solo sobrevivieron, prosperaron gracias a ello. Cada generación de humanos ha sido probada en combate. Solo los más fuertes, inteligentes y despiadados han sobrevivido para reproducirse. Literalmente han evolucionado para ser guerreros perfectos. Caín sintió algo que no había experimentado en siglos, incertidumbre. El Imperio Borak había conquistado la galaxia porque eran más agresivos que otras especies. Pero estos humanos eran algo más allá de la agresión. Eran la guerra hecha carne. Preparen la gran flota, ordenó Caín. Cada nave disponible.
Lideraré personalmente el asalto al mundo natal humano. Debemos destruir esta amenaza antes de que se haga más fuerte. Mientras tanto, la noticia de la derrota Borak se había extendido por toda la galaxia. En docenas de mundos, los funcionarios del gobierno veían grabaciones de la batalla con conmoción y asombro. En las ciudades de cristal de la Federación Centuri, el canciller Rebo convocó una reunión de emergencia del Consejo. Los elegantes y altos alienígenas siempre se habían enorgullecido de su civilización pacífica. Todos hemos visto los informes de la batalla, dijo Rabo a los diplomáticos reunidos. 12 naves humanas destruyeron la flota de batalla Borak más grande jamás vencida. Debemos considerar lo que esto significa para la política galáctica. Quizás deberíamos contactar con estos humanos, sugirió la embajadora Lila. Si pueden derrotar a los Borak, podrían ser aliados valiosos. O enemigos peligrosos, respondió el ministro de Defensa Bravo. Estos humanos luchan con una brutalidad que nunca hemos visto. Miren sus tácticas. Apuntan a la infraestructura, usan el engaño y no muestran piedad con los enemigos derrotados. El debate continuó durante horas. Todas las grandes potencias galácticas estaban teniendo discusiones similares. Los humanos lo habían cambiado todo con una sola batalla. En el mundo capital de la Alianza Omega, el analista militar quien estudió las imágenes de la batalla por 20ª vez. Los seres mecánicos de la Alianza se enorgullecían del pensamiento lógico, pero las tácticas humanas parecían casi aleatorias. Su estrategia no tiene sentido según la doctrina militar estándar, informó quien al alto circuito. Atacan directamente las formaciones enemigas más fuertes, pero también atacan los puntos débiles simultáneamente. Usan tanto tácticas honorables como deshonrosas en la misma batalla. Conclusión. Preguntó la unidad primaria. Estos humanos son impredecibles. Eso los hace extremadamente peligrosos. Recomendamos un contacto diplomático inmediato para evaluar sus intenciones. De vuelta en el sistema Cali, el almirante Hayes recibió un mensaje urgente del Comando de Defensa de la Tierra. La transmisión había tardado 3 días en llegar, y el contenido era alarmante. Almirante, comenzó el mensaje grabado del secretario Morgan. Los sensores de largo alcance han detectado una masiva flota Borak dirigiéndose hacia la Tierra. Más de 500 naves, incluida la nave insignia de su operación. Llegarán en 6 días. Se le ordena regresar inmediatamente con su flota. Hayes miró la pantalla. Sus 12 naves habían sufrido daños en la batalla, y varias necesitaban reparaciones extensas. Pero la Tierra estaba en peligro, y no podía abandonar su mundo. Señor, se le acercó la teniente comandante Davis. El gobierno Kalin ha ofrecido ayudar a reparar nuestras naves. Quieren ayudarnos en todo lo posible. Hayes asintió. La presidenta Vale ya había expresado la gratitud de su pueblo, pero Hayes se sorprendió por la oferta de asistencia militar. Dígale a la presidenta Vale que apreciamos su oferta, pero no podemos pedir a los Kalin que arriesguen sus vidas en nuestra guerra. En realidad, señor, continuó Davis, la presidenta Vale quiere hablar con usted personalmente. Minutos después, la líder Kalin de piel azul apareció en la pantalla principal. Su expresión era decidida y resuelta. Almirante Hayes, dijo Vale. Mi pueblo le debe una deuda que nunca podrá ser pagada. Salvó a 4.000 millones de vidas inocentes cuando nadie más nos ayudó. Ahora su mundo está en peligro, y queremos ayudarles. Hayes se sintió conmovido por la oferta, pero tenía que ser realista. Señora presidenta, estoy agradecido, pero la flota Kalin no fue diseñada para el combate. Estaría enviando a su gente a la muerte. Almirante, tiene razón en que no somos guerreros, pero somos excelentes ingenieros y técnicos. Nuestros astilleros pueden reparar sus naves más rápido que cualquier instalación en este sector. Y lo que es más importante, hemos analizado sus armas y tácticas. Queremos aprender de ustedes. Hayes consideró la oferta. Sus naves necesitaban reparaciones y los Kalin tenían las instalaciones de construcción naval más avanzadas de su región del espacio. ¿Qué propone exactamente, señora presidenta? Permítanos mejorar sus naves con nuestra tecnología. Mejores escudos, motores mejorados, sensores mejorados. A cambio, enséñennos a luchar. La galaxia ha cambiado, almirante. Las viejas reglas ya no se aplican. Si especies como la nuestra quieren sobrevivir, debemos aprender a defendernos. La idea no tenía precedentes. Los humanos nunca habían compartido su tecnología militar con especies alienígenas, pero estas eran circunstancias extraordinarias.
Contactaré con la Tierra para obtener autorización, respondió Hayes. Pero creo que podemos ayudarnos mutuamente. Mientras la flota humana se sometía a rápidas reparaciones y mejoras en los astilleros Kali, seguían llegando noticias preocupantes de toda la galaxia. El Imperio Borak estaba movilizando todas las naves disponibles para su asalto a la Tierra. El capitán Nico, ahora al mando de la reconstruida Fuerza de Defensa Kali, le traía a Hayes informes de inteligencia capitales. Almirante, dijo Nico durante una sesión informativa, nuestras redes de espionaje informan que el emperador Kai ha reunido más de 800 naves para su ataque a su mundo natal. Esto incluye a toda su flota de reserva y naves retiradas del servicio de guarnición en todo el imperio. Hayes estudió las cartas estelares que mostraban los movimientos de la flota. El enemigo se estaba tomando esta amenaza en serio, comprometiendo casi todo su ejército para destruir a la humanidad. Tienen miedo, se dio cuenta Hayes. Por primera vez en su historia, los Borak se han encontrado con un enemigo que no pueden derrotar fácilmente. Así que están trayendo todo lo que tienen. Almirante, exclamó su oficial de comunicaciones, mensaje urgente del Comando de Defensa de la Tierra. El rostro del almirante Jackson apareció en la pantalla, mostrando signos de estrés y fatiga. Hayes, dijo Jackson, la situación se ha deteriorado. Los exploradores de largo alcance informan que la flota Borak es más grande de lo que creíamos inicialmente. Más de 1,000 naves se dirigen hacia la Tierra. Estamos evacuando a las poblaciones civiles de las colonias exteriores y preparándonos para una guerra de asedio. Hayes sintió que el corazón se le hundía. Incluso con su flota mejorada, 12 naves no podían detener a 1,000 naves enemigas. Señor, respondió Hayes, mi flota está en reparaciones y mejoras. Regresaremos tan pronto como sea posible. Negativo, almirante. Han llegado nuevas órdenes del Consejo de Defensa. Debe permanecer en el sistema Kali y prepararse para una retirada combativa. Si la Tierra cae, usted será la única fuerza militar restante de la humanidad. La transmisión terminó, dejando a Hayes mirando una pantalla en blanco. La idea de abandonar la Tierra era impensable, pero entendía la lógica. Si los Borak destruían todas las naves humanas en una sola batalla, la humanidad quedaría indefensa. La presidenta Vale apareció en la sala de reuniones de Hayes una hora después. La líder Kalin parecía preocupada pero decidida. Almirante, hemos estado monitoreando sus comunicaciones. Sabemos de la amenaza a su mundo natal. Hayes asintió sonriendo. Aprecio su preocupación, señora presidenta, pero este es un problema que la humanidad debe resolver. Con el debido respeto, almirante, se equivoca. El Imperio Borak amenaza a todas las especies libres de la galaxia. Si destruyen la Tierra, serán más fuertes que nunca. Eventualmente vendrán por el resto de nosotros. Vale activó una pantalla holográfica que mostraba el mapa político galáctico. Las áreas rojas marcaban el territorio Borak, que cubría casi un tercio del espacio conocido. Hemos estado en contacto con otros gobiernos, continuó Vale. La Federación Centuri, la Alianza Omega, incluso algunos de los mundos independientes más pequeños. Todos están observando para ver qué sucede cuando los Borak ataquen la Tierra. Y si la humanidad cae, todas las demás especies sabrán que la resistencia es inútil. Los Borak habrán demostrado que ni siquiera los mejores guerreros de la galaxia pueden detenerlos. Pero si la Tierra sobrevive, Hayes comenzó a entender. Entonces otras especies podrían encontrar el coraje para resistir. Exactamente. Almirante, tenemos una propuesta. La República Kali solicita formalmente unirse a su defensa de la Tierra como aliados militares. Hayes quedó atónito. Señora presidenta, le está pidiendo a su gente que luche en una batalla que probablemente no pueda ganar. La expresión de Vale era resuelta. Almirante, hace 3 días, mi pueblo se enfrentó a la extinción. Usted nos salvó cuando nadie más nos ayudó. Ahora es nuestro turno de estar con ustedes. La galaxia está observando, y la historia recordará las decisiones que tomemos en este momento. Fuera de la ventana de la sala de reuniones de Hayes, podrían ver los astilleros Kali trabajando frenéticamente para completar las reparaciones de las naves humanas. Ingenieros de ambas especies trabajaban codo con codo, compartiendo tecnología y conocimientos. Por primera vez desde que supo de la amenaza Borak a la Tierra, Hayes sintió una chispa de esperanza. La humanidad no enfrentaría esta batalla sola. La guerra por la galaxia estaba a punto de comenzar. La masiva flota de invasión Borak salió del viaje superlumínico en el borde del sistema solar de la Tierra.
Más de 1,000 naves de guerra, incluida la nave insignia del emperador Cain, la Conquista Eterna, llenaron el espacio entre Marte y Júpiter. La fuerza militar más grande jamás reunida en la historia galáctica había venido a destruir el mundo natal de la humanidad. El emperador Cain estaba en su puente, estudiando el planeta azul que había producido guerreros tan peligrosos. La Tierra parecía pacífica desde esta distancia, pero Cain sabía que no debía subestimar a estos humanos. Comiencen el asalto, ordenó Cain. Destruyan primero sus defensas orbitales, luego bombardeen sus principales ciudades. Quiero que esta especie sea borrada de la existencia. Pero a medida que la flota Borak se movía hacia la Tierra, encontraron algo inesperado. El mundo natal humano no estaba indefenso. El almirante Jackson comandaba la defensa de la Tierra desde la estación orbital Unidad. A su alrededor, cientos de naves de guerra humanas tomaron posiciones defensivas por todo el sistema solar. Toda la fuerza de defensa de la Tierra había sido movilizada, junto con naves de las flotas coloniales y la Marina Mercante. Señor, informó el capitán Williams, los sensores de largo alcance detectan a la flota Borak acercándose. Más de 1,000 naves, tal como predijo la inteligencia. Jackson asintió sombríamente. Incluso con todas las naves humanas disponibles, todavía estaban superados en número 3 a 1. Pero los defensores de la Tierra habían pasado semanas preparándose para este momento. A todas las naves, ejecuten el plan defensivo Omega, transmitió Jackson. Recuerden, no solo luchamos por la Tierra. Luchamos por cada especie libre de la galaxia. La batalla de la Tierra comenzó en el cinturón de asteroides. Las estaciones mineras humanas habían sido convertidas en plataformas de armas. Su equipo industrial se había transformado en masivos cañones de guerra. A medida que la flota Borak avanzaba, se enfrentaron a un muro de proyectiles cinéticos lanzados desde estas fortalezas improvisadas. Cain observó cómo docenas de sus naves sufrían daños por las defensas de asteroides. Los humanos habían convertido todo su sistema solar en una plataforma de armas. Impresionante, admitió Cain. Pero los asteroides no pueden detener al Imperio Borak. Su flota atravesó el cinturón de asteroides, destruyendo las estaciones mineras una por una. Las defensas humanas retrocedieron hacia Marte, donde les esperaba otra sorpresa. Los astilleros orbitales del planeta rojo habían estado trabajando frenéticamente durante semanas, produciendo no solo nuevas naves de guerra, sino miles de drones automatizados. A medida que la flota Borak se acercaba a Marte, enjambres de cazas no tripulados se lanzaron desde bases ocultas en toda la superficie del planeta. ¿Qué son estos?, exigió Cain mientras sus sensores detectaban los enjambres de drones que se acercaban. Pequeñas naves automatizadas, Su Majestad informó su oficial Cain. Cada una parece llevar una sola ojiva. Cain se dio cuenta de la verdad demasiado grande. Los humanos habían construido drones suicidas, cada uno diseñado para estrellarse contra las naves Borak y Borak. Era una táctica tan despiadada que ni siquiera los Borak la habían considerado. Cientos de drones se estrellaron contra la flota de invasión. Cada explosión era pequeña, pero había miles de ellas. Las naves Borak vieron cómo sus escudos se sobrecargaban y sus blindajes se alejaban por el asalto implacable. ¡Bárbaro!, rugió Cain. Usan máquinas para luchar como berserkers, pero lo peor estaba por llegar. Mientras la flota Borak se reagrupaba cerca de Marte, el propio espacio pareció cobrar vida con fuego de armas. Naves humanas surgieron de escondites por todo el sistema solar, detrás de asteroides, en la sombra de lunas, incluso enterradas en los anillos de hielo de Júpiter. El almirante Jackson había convertido todo el sistema solar en una trampa. Los humanos no libraron una única gran batalla. En su lugar, usaron ataques de golpe y fuga, emboscadas y guerra de guerrillas a escala galáctica. Las naves Borak se vieron atacadas desde múltiples direcciones, sin poder formar nunca líneas de batalla adecuadas. Están en todas partes, informó el comandante de la flota de Cain. No podemos establecer una formación cuando el enemigo se niega a librar una batalla adecuada. Cain comenzó a entender lo que sus oficiales de inteligencia habían intentado decir. Estos humanos no luchaban como ninguna otra especie. No tenían concepto del honor en la guerra. Usaban cada truco sucio, cada táctica artera, cada estrategia despiadada que se les ocurría. Y estaba funcionando. La batalla se prolongó durante 3 días por todo el sistema solar. Lenta pero firmemente, la flota Borak estaba siendo desgastada.
Las pérdidas humanas eran cuantiosas, pero los defensores habían convertido su sistema natal en una picadora de carne que consumía naves enemigas más rápido de lo que Caín podía reemplazarlas. Al tercer día, llegaron refuerzos que lo cambiaron todo. El almirante Hayes y su flota mejorada salieron del viaje superlumínico cerca de la Tierra, seguidos de una vista inesperada: 50 naves de guerra Kalin, sus cascos relucientes con nuevos blindajes y armas, habían venido a luchar junto a la humanidad. Aquí el almirante Hayes, al comando de defensa de la Tierra, transmitió a Hayes: ha llegado la caballería. Detrás de las flotas humana y Kalin llegaron más naves. La Federación Centuri había enviado un escuadrón de sus naves más avanzadas. La Alianza Omega contribuyó con sus poderosos portaaviones de drones. Incluso mundos independientes más pequeños habían enviado las naves que podían permitirse. Por primera vez en la historia galáctica, múltiples especies se habían unido para luchar contra el Imperio Borak. Caín miró su pantalla táctica con incredulidad. Los humanos de alguna manera habían convencido a otras especies para que se unieran a su guerra. La galaxia se estaba uniendo contra él. Imposible, susurró Caín. Nadie ha formado nunca con éxito una alianza contra el Imperio Borak. Su Majestad, dijo su oficial de inteligencia en voz baja. Quizás sea porque nadie había dado nunca a la galaxia la esperanza de que los Borak pudieran ser derrotados. La llegada de la flota aliada decantó la batalla decisivamente en contra de los Borak. Las naves humanas se coordinaron con las naves enemigas, compartiendo tácticas y datos de objetivos. Los Kalin proporcionaron escudos y sensores avanzados, mientras que los Centuri contribuyeron con poderosas armas de guerra. Los drones de la Alianza Omega volaban por el espacio con langostas mecánicas, abrumando las defensas Borak. El almirante Hayes lideró el asalto final a la nave insignia de Caín. La conquista eterna era la nave de guerra más grande jamás construida, erizada de armas y protegida por escudos que nunca habían sido realizados. Todas las naves concentran el fuego en la insignia enemiga, ordenó Hayes. Derriben a su emperador. La flota aliada combinada centró su ataque en el masivo acorazado de Caín. Armas cinéticas humanas, cañones de plasma Kalin y rayos de energía Centuri golpearon la nave simultáneamente. Ni siquiera la poderosa conquista eterna pudo soportar tal potencia de fuego concentrada. Caín sintió que su nave se estremecía bajo el asalto. Por primera vez en su larga vida, el emperador Borak se enfrentó a la posibilidad de la derrota. Mi señor, informó su oficial táctico, nuestros escudos están fallando. Brechas en el casco en múltiples cubiertas. Debemos evacuar. No. Rugió Caín. El Imperio Borak no se retira. Luchamos hasta la muerte, pero su tripulación había perdido la fe en su emperador. Las cápsulas de escape comenzaron a lanzarse desde la nave insignia mientras los oficiales Borak abandonaban a su líder. Caín vio cómo su imperio se desmoronaba a su alrededor mientras nave tras nave se rendía o huía de la batalla. El almirante Hayes abrió un canal de comunicación con la nave insignia utilizada. Emperador Caín, dijo Hayes, su flota está derrotada. Su imperio está roto. Ríndase ahora y salve las vidas de su tripulación restante. Caín apareció en la pantalla, su enorme figura ensangrentada y marcada por la batalla. Sus ojos rojos ardían de odio y derrota. ¿Crees que has ganado? Gruñó Caín. Pero solo te has ganado la enemistad de todas las especies guerreras de la galaxia. Verán lo que nos has hecho y se unirán contra ti. Hayes miró al emperador alienígena con fría determinación. Que lo intenten. Pero encontrarán lo que tú encontraste. La humanidad protege a los inocentes, y nunca dejaremos de luchar contra aquellos que se aprovechan de los débiles. La nave insignia de Caín explotó en una bola de fuego, llevándose al emperador Borak con ella. Las naves enemigas restantes se dispersaron, huyendo de vuelta a sus territorios de origen. La batalla de la Tierra había terminado. Después, representantes de docenas de especies se reunieron en la estación Unidad sobre la Tierra. La victoria sobre los Borak había enviado ondas de choque por toda la galaxia. El imperio que parecía invencible había sido quebrado por una coalición de mundos libres. La presidenta Chen de la Tierra se dirigió a los delegados reunidos. Hoy hemos demostrado que ningún imperio, por poderoso que sea, puede hacer frente a pueblos libres unidos. Los Borak pensaron que podían conquistar la galaxia a través del globo. Se equivocaron. La embajadora Vale de la República Kalin se puso de pie junto a la presidenta Obama. La galaxia ha cambiado para siempre. Hemos aprendido que permanecer juntos nos hace más fuertes que cualquier imperio. Esta
Esta alianza debe continuar. Una por una, las especies reunidas firmaron el Tratado de la Tierra, estableciendo la Alianza de Defensa Galáctica. La humanidad tomó su lugar como miembro fundador, respetada y tenida en todo el espacio conocido. El Imperio Borak se derrumbó lentamente en los meses siguientes. Sin su emperador y con su flota principal destruida, los territorios Borak restantes cayeron en una guerra civil. Los antiguos mundos esclavos se rebelaron y obtuvieron su libertad. El reinado de terror de 500 años había terminado por fin. El almirante Hayes estaba en la cubierta de observación de la estación Emirat, viendo cómo las naves de construcción levantaban nuevas plataformas defensivas alrededor de la Tierra. El planeta nunca más sería sorprendido sin preparación para un ataque. El capitán Nico se unió al punto a la ventana. El oficial Khalid se había convertido en un amigo cercano durante sus luchas combativas. Almirante, dijo Nico, la galaxia le debe a la humanidad una deuda que nunca podrá ser pagada. Respondieron a nuestra llamada cuando nadie más nos ayudó. Hayes sonrió y negó con la cabeza. No salvamos la galaxia solos, capitán. Lo hicimos todos juntos. Esa es la verdadera lección aquí. Ninguna especie es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la tiranía por sí sola. Pero unidos, los pueblos libres pueden superar cualquier amenaza. Fuera de la estación, naves de docenas de mundos patrullaban el sistema solar. Humanos trabajaban junto a alienígenas, compartiendo tecnología y conocimientos. La galaxia había encontrado una nueva esperanza en la alianza forjada en la batalla. La era del Imperio Borak había terminado. La era de la Alianza de Defensa Galáctica había comenzado. Y en el centro de todo estaba un pequeño planeta azul cuyo pueblo se había negado a dejar que los inocentes murieran solos en la oscuridad del espacio. La Tierra había respondido a la llamada, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.